Hola, soy Jerónimo de Carmen y hoy os traigo un tutorial muy importante para el mantenimiento y el cuidado correcto de la guitarra flamenca. El primer punto más importante de una guitarra flamenca y lo principal realmente que hay que siempre tener en mantenimiento y en cuidado por el bien de la guitarra es el diapasón. Realmente es lo más importante para iniciar en la limpieza de una guitarra flamenca. Si os fijáis, os voy a enseñar aquí la suciedad que tiene esta guitarra. Todo esto que se ve aquí al lado de los trastes es suciedad. Veis que están los trastes hasta verdes. Todo eso es suciedad de la guitarra. Eso es lo principal que hay que limpiar en una guitarra flamenca y mantener el diapasón. ¿Qué vamos a utilizar para lo primero? Quitar la suciedad y luego ya nutrirlo. Muy sencillo. Con un estropajo de lavar los platos. Este es igual, prácticamente, lo que pasa que lo recorté. Que no sea muy duro y que no raye el mástil. O sea, que sea un estropajo normal de lavar los platos. Que no sea ni de metal ni nada de eso, sino que sea estropajo de lavar los platos y que no sea demasiado duro. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es ir limpiando para ir quitando la mugre, ¿vale? Le vamos a ir quitando así la mugre, poco a poco. ¿Veis que se va quitando la mugre? Si como en este caso, veis, como me ha pasado a mí, que no sale ni en seco, lo humedeces un poco la esponja para que salga bien y ayude un poco con el agua tibia, un poquito de agua tibia, y ayude a salir la mugre. Va a salir un poquito con agua tibia y va a ayudar a que salga la mugre. Dejar charcos ni nada. Y para la parte de aquí abajo os recomiendo que le pongamos un poquito de papel así, simplemente, para, como vamos a dar aquí, con este de papel que no hace daño, le pegamos un poquito aquí en el golpeador, y un poquito por aquí también si queremos, para que dé vuelta, así, ¿vale? Y se quede fijo y no haya tanto problema luego de que se mueva. Y así ya nos cubrimos un poco y le seguimos dando encima de los trastes, le quitamos la mugre. Ya os digo, está un poquito húmedo nada más, porque en este caso esta guitarra estaba horrible. Esto no es un diapasón de ébano, ¿eh? Normalmente en las buenas guitarras se hace con un diapasón de ébano. Este lo estoy haciendo que es un diapasón mucho más económico que uno de ébano, porque no es una guitarra de alta calidad. Lo secamos bien cuando quede limpio. Mirad cómo se quedó el agua entre la mezcla del color de la madera y la suciedad. Entonces ya le hemos dado, ya hemos limpiado. ¿Qué hacemos ahora? El siguiente paso, que es muy importante. Yo en este caso tengo este producto que es de Dario para cuidar la guitarra, que trae pulimento, que luego lo explicaré cómo va. Trae un proceso de pulir la guitarra para arañazos y todo eso en el poliuretano, que es en el barniz. Y trae un líquido que es precisamente para hidratar lo que es el diapasón, que es lo que vamos a hacer ahora. A ver, si no tenéis esto, no tenéis una tienda de música cerca de la casa, o no tenéis
la posibilidad de comprar estos productos. En cualquier tienda de cosmética hay aceite que se llama, que es para el pelo, que es aceite de parafina o brillantina para el pelo. En Europa se conoce como brillantina para el pelo o parafina. Eso es en tiendas de cosmética para nutrir el cabello o el pelo en este caso. Con eso ya tenemos suficiente y no es necesario otro aceite especial. Simplemente aceite de parafina o de brillantina, que es para el cabello y cuidado del cabello. Unos huelen a coco, otros no sé qué, pero es aceite para el cabello, en realidad, que se conoce también como parafina. Y ahora muy importante, con el líquido, en este caso, este hidratante que tengo de Adario, y en vuestro caso, pues con parafina. Le echáis una gotita, ¿vale? Y con un algodón que se vaya nutriendo bien todo el mástil, ¿veis? Y lo dejamos reposar entre 5 y 10 minutos. Y como estoy haciendo el vídeo y estoy aprovechando porque yo soy el primero que reconozco que no lo hago continuamente y debo de hacerlo. ¿Cuánto tiempo me decís, si me vais a preguntar, durante cuánto tiempo? Es según en la utilidad que le deis. Normalmente es recomendable, si no tocáis mucho la guitarra, cada cambio de cuerdas. Aprovechamos de quitarle todas las cuerdas, le damos al mástil y aprovechamos eso, y ahí lo que hacemos es darle sanidad a lo que es el diapasón. Estamos hablando que debería de hacerse este proceso durante los, no sé, 3-4 meses como mucho. Cada 3 o 4 meses, por lo menos 3 o 4 veces al año, estaría genial que le hicierais esto a la guitarra, porque así se va a mantener el mástil nutrido, en este caso el diapasón, que es lo que tenemos que nutrir. Y es una de las cosas más principales de que la guitarra esté limpia. También, ¿en qué influye? Mucho. Cuando tiene mucha mugre, los dedos a la hora de tocar las cuerdas se quedan como más pegados, porque está pegajoso de la mugre. Cuando ya está limpio, como ahora en este caso, estoy tocando los trastes y las partes donde estaban pegadas, donde tenía toda la mugre, y como ahora no tiene, resbala más el dedo, con lo cual a la hora de tocar con la mano izquierda, los que son diestros, y con la derecha, los que son zurdos, a la hora de tocar en el mástil, no es que vayas a tocar mucho mejor, no, pero vas a notar que los dedos resbalan mejor y la pulsación a la hora de tocar las cuerdas es más suave. ¿Por qué? Porque ya no hay mugre. De ver una guitarra sin tener el mástil cuidado, a cuando le cuidamos el mástil, es imprescindible, ¿eh? Es genial, imprescindible hacerlo. Lo empapamos un poquito, no pasa nada. No que esté chorreando tampoco, que no chorre tampoco el aceite, pero que se quede bien nutrido, ¿vale? Se quede bien nutrido toda la madera. Lo dejamos reposar 5 o 10 minutos. Mirar la diferencia, cómo se ha quedado el mástil de la otra guitarra, ya que pasaron los 5 o 10 minutos. Mirad qué bien se ha quedado. Da alegría ver que parece que la guitarra, esta guitarra con este mástil, que no es de ébano, que es un poco, pues una guitarra más económica, no traen de ébano, pero qué bien ha quedado, y la calidad con la que se ve ahora el mástil, nada que ver con lo que os enseñé al principio. ¿Qué hacemos cuando ya han pasado 5 o 10 minutos? Con un trapo seco, trapito, vamos a quitar el restante que se queda manchado como de la grasa del aceite. Entonces le vamos a ir quitando y frotando bien, que se quede, porque ya ha penetrado lo suficiente. Entonces le vamos limpiando bien. ¿No veis? Que ya se le va quitando ese brillo del aceite. Y mirad qué bien ha quedado también esta guitarra. Ya no tiene mugre y está genial. Y ya con eso, que se quede bien quitado todo lo que es ese brillo y ese producto aceitoso del aceite en sí, por supuesto. Y ya cuando se le quite, pues ya nos disponemos a ponerle el juego de cuerdas. Es el primer punto y lo más importante a tratar en una guitarra flamenca. Antes, si veis que está muy mal también, demasiado sucio, que veis que incluso no sale, por si veis que tiene alguna rayita o lo que sea, con esa lija de agua, ya te digo, esa lija de agua que es la más
fina que existe. Es como prácticamente para pulir. Muy delgadita, que no raya ni nada y es súper suave. Le podemos hacer un poquito, si vemos que hay alguna imperfección en el diapasón, para corregir simplemente. Un poquito se le da y ya, después ya procedemos a darle con el aceite. Me decían algunas veces, Jero, ¿con qué le doy para limpiar todo lo que es la madera de la caja? Muy sencillo, no os compliquéis la vida. La mayoría de las guitarras, tanto de barnizada de poliuretano como barnizada goma laca, no hay ningún problema. Un trapito que no raye, un trapito suave, un poquito húmedo, con agua tibia, húmedo, no empapado, húmedo, poquito húmedo, le vamos dando y la solución. Trapito húmedo y no hay que complicarse más la vida. Trapito húmedo, mirad, un trapito húmedo, se va limpiando. Este trapito está un poquito húmedo, por eso no deja rastros de humedad, porque está solo húmedo, no está empapado, ¿veis? Le estoy dando un poquito húmedo. Al poliuretano no le va a hacer nada y a la goma laca tampoco. No necesitamos nada más para limpiar la caja de la guitarra. Siguiente punto importante, que tiene alguna rayita la guitarra, algún arañazo. ¿Qué podemos hacer? Mirad, aquí en este producto que os dije de Addario, pues tiene estos 3 pasos, 1, 2 y 3. Tiene esos 3 pasos, que primero es un pulimento muy finito, después es para ayudar a quitar el pulimento y después es para darle brillo a ese pulimento y dejarlo ya con los 3 procesos hechos de pulir la guitarra. ¿Que no tenemos esto? Pulimento de coche, mirad, pulimento de coche. Este que tengo yo aquí puede ser Titanlu o no sé, otras marcas. Este es Startle, que hay aquí en México, y este pone eliminador de rayones y marcas en espiral. Es pulimento súper fino para los coches. Cogemos el pulimento, echamos un poquito de pulimento, empapamos así bien y damos en la zona que queramos. ¿Veis? Como no raya ni nada. Y es como para pulir la zona donde queremos darle. ¿Veis? Que se queda como mate. ¿Veis? Le vamos dando. Le damos con la otra parte. Un poquito. Sin apretar mucho tampoco. Ha quitado las rayitas que normalmente se le dan así muy suavitas. Estamos hablando para rayones suaves, que no son profundos, que es eliminador de rayones y marca en espiral. Y es para coches, este es para coches. ¿Veis? Este se vende aquí en México. Y se queda perfectamente la guitarra, ¿ya ves? Se queda súper bien. Y le damos mantenimiento a la parte de la caja si vemos ese tipo de cosas. Pero eso es muy de vez en cuando veamos que tiene demasiados ya, pues le damos un poquito de pulida de esto. Este pulimento solo lo recomiendo para guitarras con barniz de poliuretano. En el de goma laca no lo hagáis, porque el de goma laca, si coméis demasiado, luego está complicado y hay que volver a barnizar. En el que las guitarras que lleven goma laca no le deis con estos pulimentos. Solo a las guitarras como esta, que están barnizadas en poliuretano, que es un barniz mucho más fuerte. Siguiente punto, que es importante también, que muchas veces pues nos hemos descuidado y hemos hecho así la guitarra y le hemos dado una esquina. No tiene un golpe que esté la madera rajada y que tiene un piquete en el barniz. ¿Qué hacemos? Es importante corregir eso. Normalmente lo solemos dejar porque dice, bueno, no pasa nada. Se suele ensuciar. ¿Y qué pasa con eso? Con el tiempo eso llega a la madera. Y la suciedad es un filtro de entrada de suciedad. Y cuando queremos acordar, ya está afectada hasta la madera, en esa zona. ¿Qué es lo que hacemos? Muy fácil. Loctite, Superglue, Cola Loca aquí en México, como queráis. Os recomiendo con un palillo de dientes y con la parte del palillo mojamos un poquito, mojamos la puntita del palillo, que se queda la gotita ahí, y en la parte afectada le echamos un poquito para que se quede sellado, pero solo un poquito, simplemente que filtre la zona donde está afectada, que es el puntito ese donde se pegó el golpe, y dejamos esa gotita ahí a que seque. ¿Para qué? Para evitar ese filtro y esa entrada de suciedad y de mugre.
que luego nos pueda afectar en la madera. Y lo dejamos así a que seque y normalmente con ese puntito ya luego no hay que lijar ni nada, porque no se queda el bulto, porque es tan pequeñita la gota que podéis agarrar la gota lo más pequeñita que pueda ser para cubrir el golpe que le hemos dado, simplemente. Un puntito así y se acabó. Y mano de santo. Se queda ese filtro de entrada, ya se queda tapado. Y no afectamos a la guitarra. Ya os digo, con pegamento súper rápido. Y el último punto, importantísimo también, que hay que cuidar en una guitarra, es tenerla siempre en los estuches, que no les dé temperaturas ni muy altas ni muy frías, porque todo eso afecta a la madera, ¿veis? Entonces, todo el tema de temperaturas altas, bruscas, o bajas, muy bruscas también, es lo peor que le puede pasar a una guitarra. Y más las guitarras como esta, que son de buena calidad, que tienen maderas específicas, que son de luthier, que estén hechas más al detalle, las maderas son más finas, más cuidadas, más tratamiento en las maderas. Cuanto una guitarra, aunque no lo creáis, cuanto una guitarra es más cara por la calidad de las maderas, el tiempo, la duración de curación, etcétera, etcétera, son más delicadas y hay que cuidarlas mejor, aunque parezca al contrario. Una guitarra, cuanto más caras son las guitarras, las maderas sufren más y son más delicadas en las temperaturas bruscas, tanto muy calurosas como muy frías, y hay que tener mucho cuidado. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues por ejemplo, una cosa típica que nos suele pasar, que a mí me ha pasado y que ya no lo vuelvo a hacer en la vida: se me olvida la guitarra en el coche, en el maletero del coche, y está a la sombra, te descuidas y empieza a darle el sol. Venga, 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 es lo más típico, que le dé el sol y le dé una solana al coche, que claro, cuando llegas, pues mejor te vas a la tienda de enfrente, compras una flecha, porque ya tenés el arco, porque la guitarra está hecha un arco, del calor, y se ha doblado la guitarra. Eso me pasó una vez a mí, y no quiero que os pase a vosotros. Con lo cual es un punto muy importante a tratar. Ni muy altas temperaturas ni muy bajas. Una temperatura intermedia entre 15 y 20 grados, que no sea ni mucho calor ni mucho frío. Y normalmente si lo tenéis en el estuche, los estuches protegen las guitarras o las fundas, ¿no? Y que no haya tampoco ni mucha humedad ni mucha sequedad, todo eso influye. Entonces, todo que sea intermedio a la hora de tener la guitarra en algún lugar. Y con el tema de dejarla en un coche y todo eso, que se os olvide, ni se os ocurra, porque normalmente cuando dan esos calores, puede ser, no que pase siempre, pero puede ser que te encuentres con la guitarra hecha un arco. Entonces es muy recomendable que no caigamos en esos problemas como me pasó a mí una vez, que me encontré la guitarra, pues no era un arco, pero estaba el mástil doblado, tuve que llevar y al final pues son cosas complicadas y da mucho coraje que te pase. Recuerden que soy Jerónimo de Carmen y no olvidéis comentar, darle like y suscribirse al canal. Muchas gracias y nos vemos en el vídeo siguiente.